¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bien, en este video vamos a ver cómo instalar el Logosoft versión 8.3. En un video anterior vimos cómo descargar el archivo ISO para poder instalarlo. Quienes aún no lo descargan, digamos en la descripción de este video voy a dejar el enlace para que puedan ver el video de cómo descargar este archivo, ¿sí? Este archivo ISO es el instalador del Logosoft Comfort. Les voy a enseñar cómo instalarlo, porque la mayoría que ha descargado, digamos, este archivo no sabe cómo instalar archivos ISO. Lo primero que voy a hacer son dos opciones. Puedo ir a Google, descargar el WinRAR, o puedo ir al Virtual Clone Driver y descargarlo. ¿Qué es el Virtual Clone Driver? Es una disquetera virtual que me sirve para montar archivos tipo ISO como si tuviera un CD, ¿no? Y lo conectar en mi antigua disquetera de la laptop o PC y así puedo correr un archivo ISO e instalar lo que quiera. O en WinRAR también me da la opción de abrir archivos ISO. Simplemente voy acá al Google, escribo Virtual Clone Driver y aquí voy a WinRAR. Entro aquí, descargan, digamos, previamente cada uno de los archivos. Yo ya los descargué. Aquí le daría descargar acá. Ya lo tengo descargado. Primero voy a instalarlo con el Virtual Clone Driver. Voy acá, voy a instalar para que vean cómo se instala, a aceptar. Ya está archivo ISO. Siguiente, instalar. Y lo que va a pasar aquí, va a instalar el Bitflow Driver, que lo que va a hacer es, aquí me va a aparecer este de acá, una disquetera virtual. Simplemente lo que yo haría para instalar este archivo ISO, aquí voy a clic derecho, le pongo Virtual Clone Driver y Mount, montar, busco el archivo en mi escritorio, aquí le pongo todos los archivos y aquí aparece el archivo ISO, ¿no? Le doy a abrir. Y miren, se acaba de abrir el Logosoft. Simplemente es, voy acá, Run Setup, y aquí voy a empezar a instalar. Lo voy a cancelar, ¿sí? Ahí empezaría la instalación. ¿Por qué lo voy a cancelar? Porque ahora les voy a enseñar cómo hacerlo con el WinRAR. En el WinRAR ya lo voy a instalar para que vean cómo se instala, pero quienes no quieran instalar el WinRAR y les sirve el Virtual Clone Driver, simplemente continúan los demás pasos, ¿sí? Yo tengo aquí, abro aquí, continúo la instalación. Lo voy a cancelar. Ahora voy aquí clic derecho, voy acá y le pongo a Mount desmontar. Es como que si yo abriera la disquetera y sacara el disco. Recuerden que un archivo ISO es como que un CD en formato ISO que debería quemarlo con el negro antiguamente, lo quemaba en otro disco y eso lo usaba en una computadora y lo instalaba, ¿no? Con un CD o DVD. En cambio ahora con el Virtual Clone Driver no es necesario quemar un disco, simplemente lo monto de esta forma y lo instalo. Esta es la primera forma. La segunda forma es con WinRAR. Instalo el WinRAR y aquí voy a dar la opción a ISO. Le doy check acá a la parte de ISO. Le acabo de dar este check a ISO y le pongo OK. Listo. Acabo de instalar el WinRAR. ¿Sí? Entonces voy acá, clic derecho, Open. Vamos a ver. Open with, más app y busco el WinRAR. Vamos a ver. Acá está el WinRAR. Open. Y miren, acabo de abrir este señor con WinRAR. O sea, es lo que se abre acá. Y simplemente yo lo que haría, lo instalaría, ¿no? Vamos a ver aquí. O podría darle aquí clic derecho. eh, Vamos a ver aquí. No me aparece, vamos a ver. Lo abro nuevamente. Le doy Start. No me aparece el setup. Me debería aparecer, vamos a ver acá. Allá. Voy a cerrar esto. Aquí está, Windows 64. Acá está, Setup RPC.
Listo, que lo doy siguiente. Y aquí voy a empezar la instalación del, digamos, del logo soft. Lo voy a cancelar. Nuevamente voy a ir a la parte, aquí una vez doy clic derecho, Open, lo abro como está con WinRAR. Voy acá donde dice CD-ROM Installers, Disco 1, Data. En este caso yo tengo el sistema operativo Windows 64. Voy aquí, abro aquí y le doy acá doble clic para ejecutar el instalador. Y ahí empiezo a instalar. Esa es la forma abriéndolo con el WinRAR. Ya vimos cómo abrirlo con el WinRAR y cómo abrirlo con el Virtual Clone Driver. ¿Sí? Ahora, para mí la forma más práctica y más fácil de instalarlo es con el Virtual Clone Driver. Voy a esta PC nuevamente, voy a clic derecho aquí, Virtual Clone Driver, montar, todos los files, busco el archivo que está aquí. Me aparece como WinRAR ahora, pero es un NRG file. Le doy Open, ¿no? Y ahora vamos a instalar el Logosoft versión 8.3. Le doy siguiente. Y aquí va a empezar la instalación del Logosoft. Como ustedes vieron inicialmente, lo iba a hacer con el Virtual Clone Driver. Le di la opción de también abrir archivos ISO con el WinRAR. Pero por un tema de gustos, yo uso el Virtual Clone Driver. Entonces voy acá, OK. Acá el idioma en inglés, OK. Hacemos la instalación. Acepto, siguiente, siguiente. Aquí como es la primera vez que lo voy a instalar, sí, va a crearse una carpeta como esta, le doy a instalar y va a empezar la instalación del Logosoft Comfort versión 8.3. Entonces chicos, aquí simplemente vamos a tener que hacer toda la instalación, esperar que termine el instalador y una vez que termine la instalación, aquí voy a instalar el driver para el cable. Sabemos que el Logo tiene también en versiones anteriores un cable tipo USB que se usa. Ese es el driver que se instala para ese tipo de logo. Le damos siguiente, aceptar, siguiente, siguiente, instalar, finalizar. Aquí vamos a instalar, digamos, un driver más. OK. Y continúa la instalación. Vamos a esperar un momento que todo termine de instalarse. Y de esa manera, chicos, vamos a instalar el Logosoft Comfort versión 8.3. Como ustedes pueden ver, chicos, hay dos formas de abrir el formato ISO. Uno es usando el Virtual Clone Driver, que es, digamos que es lo que yo uso normalmente, ya que cuando instalo software, tengo versiones en ISO, no voy a quemarle un DVD, entonces instalo una disquetera virtual, lo monto ahí y lo instalo. Acá me pide instalar el editor para páginas web, le digo que sí, el logo web editor, termina de instalar. Y listo, me dice Salvatore, ya terminaste de instalar. Acá pongo siguiente. Se va a instalar en esta ruta siguiente. Instalar. Lo que estoy instalando ahora es el logo web editor. Lo que ya terminó es el logo soft comfort, ¿no? O sea, digamos que con este instalador instalo el software para programar el logo, pero también instalo el software para hacer las páginas web, digamos, del logo también. Y bueno, acá le quito el check para que no se lance el logo web editor. Le pongo finalizar. Aquí también le podría quitar el check para que no arranque el logo, pero le voy a dejar el check aquí para que darle finalizar y arranque el logo Soft Comfort para ver cómo se ve. Y listo. Bueno, acá se abre la ayuda, ¿no? Y aquí se abre el logo Soft Comfort. Entonces, chicos, esa es la forma como yo instalo el software Logosoft Comfort. Revisen bien el video, chicos. Recuerden que en la descripción de este video voy a dejar el enlace del video previo a este, donde les explique cómo descargar ese archivo ISO. Va a haber un segundo video después de este, donde les voy a enseñar a actualizar este Logosoft Comfort versión 8.3 a la versión 8.4. Bien chicos, si les gustó el video, apóyenme con un like. Nos vemos, un abrazo, cuídense.